Durante décadas los gobiernos nos han vendido una narrativa muy cómoda. Nos han dicho que las catástrofes naturales, los terremotos y los cambios climáticos son simples caprichos de la naturaleza. Pero hay piezas que realmente no encajan. Mientras la gente común confía en el clima de cada día, la verdadera élite global construye búnkeres subterráneos de ultra lujo y tienen planes bien trazados de escape hacia la luna. ¿Esto es una simple casualidad? ¿O es que saben algo que a nosotros se nos oculta celosamente? En el centro de esta red de mentiras tecnológicas se encuentra un gigante dormido, el proyecto HAARP y sus antenas de modificación ionosférica. Lo que estás a punto de ver en este video no es ciencia ficción. Es lo que están haciendo gobiernos y élites justo ahora, a nuestras espaldas y financiado por nosotros. Hello amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien y también espero que estén listos para escuchar toda la información que les traigo. Me dediqué a hacer una investigación un poco más profunda acerca de este proyecto, así que espero que tengan mucha paciencia con este video, pero antes les voy a pedir que se suscriban, le den like a este video y comenten para que de esta forma su algoritmo les traiga contenido similar. Y como esta historia está bastante larga, comencemos. En primer lugar tenemos que definir qué es el HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program, o en español, Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. Este proyecto nació después de un primer proyecto también llamado HAARP de los años 60, el cual era un programa conjunto de Estados Unidos y Canadá enfocado en lanzar proyectiles al espacio usando cañones gigantes. Sin embargo, se dice que ese primer proyecto fue cancelado y es así como nace el segundo HAARP. Este segundo programa fue concebido formalmente en 1990 y su construcción en el campo dio inicio en 1993. Fue desarrollado inicialmente por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, especialmente impulsado por la Fuerza Aérea, además de la Marina y la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa. Se encuentra en un complejo de 13 hectáreas en una zona aislada en Alaska, Estados Unidos. Se estima que el gobierno de los Estados Unidos invirtió aproximadamente $300 millones durante sus fases de diseño, construcción y operación militar inicial, financiado, claro, por nosotros. La finalidad principal que nos dicen supuestamente es para estudiar las propiedades físicas, químicas y el comportamiento de la ionosfera. El Pentágono de hecho justificó este proyecto argumentando la necesidad de comprender cómo las perturbaciones ionosféricas afectaban la comunicación de radio de alta frecuencia. Además, querían desarrollar tecnologías de mejora ionosférica para optimizar las telecomunicaciones militares globales. A través del tiempo, este proyecto se fue modificando hasta llegar al día de hoy. Supuestamente, en este momento ya no es un proyecto militar activo, sino que funciona como una instalación de investigación científica. De hecho, la comunidad científica internacional defiende su mantenimiento para que esté activa el día de hoy, porque supuestamente sus datos son indispensables para entender el clima espacial. Pero el HAARP, que está ubicado en Alaska, no es la única instalación de su tipo en el mundo. A estos complejos se les conoce como calentadores ionosféricos. Varios países construyeron o han operado instalaciones similares debido a la propagación de ondas de radio, que fue una prioridad estratégica durante la Guerra Fría. Las instalaciones más importantes y reconocidas a nivel global están en 1. Noruega. Esta es operada por institutos de investigación de varios países, como Reino Unido, Suecia, Noruega, Finlandia, Japón y China. La segunda está en Rusia. Está gestionada por el Instituto de Investigación de Radiofísica de Novgorod. La tercera se encuentra en Puerto Rico. Esta pertenece y es dirigida, obvio, por Estados Unidos. La cuarta más conocida está en Lima, Perú, y es operada por el Instituto Geofísico de Perú en colaboración con la Universidad Cornell de Estados Unidos. Y ahora, con este breve contexto de lo que es el HAARP, permítanme hablarles de los antecedentes
y de las tecnologías que son similares o van de la mano del HAARP. Resulta que durante la Segunda Guerra Mundial, la investigación científica y militar entró en una carrera desesperada para encontrar tecnologías de disuasión y destrucción masiva. Es decir, que las bases teóricas y los primeros experimentos de manipulación ambiental, control psicológico y armas no convencionales se gestaron en esa época. Los episodios más turbios, oscuros y documentados de la ciencia y la tecnología militar incluyen 1. El proyecto FIDO. Estos eran quemadores de niebla a escala masiva, desarrollado por los británicos en plena guerra. Básicamente instalaban tuberías y bombardeaban galones de gasolina para después prenderles fuego. El objetivo era quemar la atmósfera de forma inmediata para disparar la niebla densa y permitir que los bombarderos británicos pudieran tener ventaja en el cielo. En segundo lugar, nos encontramos con los inicios del proyecto Cirrus y las semillas de huracanes. Justo después de la Segunda Guerra Mundial se descubrió que arrojando dióxido de carbono sólido o yoduro de plata sobre las nubes se podía forzar a la precipitación artificial, es decir, forzar a que lloviera o cayera nieve. Obviamente, el ejército vio de manera inmediata el potencial bélico. Ellos arruinaban los movimientos de tropas enemigas, inundando territorios o provocando tormentas a voluntad. Esto derivó en los años siguientes a proyectos clasificados para desviar huracanes, crearlos, utilizarlos de forma hostil, lo que sembró el precedente histórico de la guerra geofísica y climática, de la cual no nos hablan constantemente. En tercer lugar, nos encontramos con el proyecto ALSOS. Esta fue una misión de inteligencia militar aliada por parte de Estados Unidos y los británicos, creada para seguir de cerca los avances científicos del eje. No solo buscaban el proyecto de la bomba atómica alemana, sino que investigaban laboratorios clandestinos de los nazis enfocados en armas de energía dirigida, radares avanzados, comunicaciones de alta frecuencia y tecnología de rayos infrarrojos para uso nocturno. Lo turbio es que los aliados descubrieron que los científicos del Tercer Reich habían experimentado con conceptos rudimentarios de ondas de radio de alta potencia, diseñados para sacudir los órganos internos de los soldados. Sí, con ondas de radio. Se sabe que muchos de estos científicos fueron absorbidos por Estados Unidos a través de operaciones como el Paperclip, trasladando investigaciones de carácter cuestionable al suelo americano. Además de esto, existen experimentos con armas químicas y biológicas encubiertas. De hecho, la guerra biológica y química tuvo su pico más oscuro con los programas de guerra química por parte de Reino Unido y Estados Unidos. Para esto, utilizaron poblaciones cautivas y prisioneros de guerra para probar los efectos de agentes patógenos como el anthrax, cólera, peste bubónica, gas mostaza, dispersándolos intencionalmente mediante bombas de baja altura para estudiar cómo el viento y las condiciones atmosféricas propagaban las epidemias en entornos urbanos y militares. Pero toda esta tecnología no se compara con las ondas. Pongan atención porque les voy a hablar de algo bastante terrorífico. Las ondas BLF, ELF y demás. Para que lo comprendamos de forma sencilla, todo en el universo viaja en forma de ondas. Las olas del mar, la luz, el sonido, la señal de tu celular, las ondas de radio. El hertz es la unidad de medida que nos dice cuántas veces se repite una onda en un segundo. Las ondas de las que les voy a hablar se llaman ELF, BLF y demás. Estas no son un sonido que viaja por el aire y que nuestros oídos puedan escuchar directamente. Son ondas electromagnéticas iguales a la luz, pero invisibles con una energía diferente, que viajan a la velocidad de la luz. Empecemos con las ondas ELF y prestemos bastante atención. Estas se conocen como frecuencias extremadamente bajas, de 3 Hz a 30 Hz. Estas tienen longitudes de onda gigantescas, de miles de kilómetros.
son capaces de penetrar profundamente a través de los océanos y de la corteza terrestre sólida. Fueron desarrolladas históricamente por potencias como Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto durante la Guerra Fría para comunicarse con submarinos sumergidos a grandes profundidades. Por su capacidad de viajar por todo el planeta a través de la guía de ondas Tierra-ionosfera, suelen asociarlas con la capacidad hipotética de influir no solo en las máquinas, no solo en la corteza terrestre, sino en las ondas cerebrales humanas y en la sismicidad global. Así de poderosas. En segundo lugar, nos encontramos con las ondas SLF. Estas son frecuencias súper bajas. Tienen un rango de 30 Hz a 300 Hz y tienen una capacidad de penetración muy alta en medios difíciles, aunque con longitudes de onda un poco más corta. En tercer lugar, nos encontramos con las ondas ULF o de frecuencia ultra baja. Tienen un rango de 300 Hz a 3000 Hz. Este rango es de enorme interés para los científicos como para los estudiosos de los fenómenos naturales, porque las ondas ULF interactúan frecuentemente con el campo magnético de la Tierra. Pero ahora les voy a hablar de las ondas BLF, de frecuencia muy baja. Estas pueden penetrar capas bajas de la atmósfera y se propagan a distancias enormes, reflejándose entre la superficie de la Tierra y la ionosfera. Las ondas BLF producen un fenómeno acústico fascinante. Este es conocido en la radioastronomía como whistlers, que son silbidos atmosféricos. Estos se pueden escuchar convirtiendo las ondas electromagnéticas en sonido. Parecen cantos de ballenas e incluso algunos sonidos son bastante espeluznantes. A diferencia de las ondas de radio comunes, las ondas BLF pueden penetrar profundamente en el mar. Los ejércitos las utilizan masivamente para comunicarse con submarinos nucleares sumergidos. ¿Pero qué creen? Que estas ondas tienen efectos en el cuerpo humano. Cuando se experimenta con ondas electromagnéticas pulsadas a altas potencias, el cuerpo humano, y en particular el tejido cerebral, reacciona mediante un fenómeno conocido como el efecto Frey, en donde las ondas de radio pulsadas provocan una expansión térmica microscópica en los tejidos del oído que atraviesan la corteza cerebral. Es decir, que la persona no escucha un sonido que viaja por el aire, sino que percibe un zumbido, un chasquido, un pitido o una presión intracraneal directamente dentro de su cabeza. La exposición prolongada a altas intensidades o a ciertos campos electromagnéticos provocan mareos, fatiga severa, pérdida de equilibrio, vértigo, náuseas, alteraciones cognitivas, etc. Así que con estas ondas ocurren dos cositas. La primera es que estas ondas pueden penetrar en la corteza cerebral para producir pensamientos o ideas artificiales sin que tú logres distinguir entre pensamientos propios o unos inducidos mediante estas ondas. Se dice que este tipo de intervenciones se han hecho no solo en personas comunes, sino en políticos. Y aquí nace lo segundo, el síndrome de La Habana. Este fue un conjunto de misteriosos síntomas de salud que comenzaron a reportar políticos, diplomáticos, espías y personal de embajadas de Estados Unidos y Canadá que se ubicaban en Cuba, en La Habana, en el 2016. Ellos reportaron que de repente experimentaron mareos, dolores de cabeza, náuseas, zumbidos extraños en los oídos, fatiga extrema, problemas de concentración o visión. Muchos describieron sentir como una presión invisible golpeaba su cráneo. Lo raro es que todo esto solo afectaba al personal de inteligencia y diplomacia, lo que desató teorías acerca de que gobiernos como Rusia estaban usando armas secretas de energía dirigida, como las ondas de radio, para espiar o dañar a los agentes. De hecho, diversos paneles científicos e informes de inteligencia consideraron plausible que agentes extranjeros estuvieran utilizando dispositivos portátiles de microondas o radiofrecuencia pulsada
orientados de forma encubierta para espiar y dañar el sistema nervioso de las personas. Y de hecho, hay una película que lo explica. Se las voy a dejar aquí, se las recomiendo obviamente. Ciertos sectores militares sostienen que se trata de pruebas de armas psicotrópicas o de control mental basadas en tecnologías de ondas y frecuencias modificadas. Con este pequeño resumen quiero mostrarles de qué es capaz la ciencia y la tecnología hoy en día, para cuando les cuenten y les digan que no existe, que no hay argumentos. Pero esta tecnología no apareció de la noche a la mañana. De hecho, se parece bastante a la tecnología robada de Nikola Tesla. Resulta que en su época Tesla estaba obsesionado con la transmisión inalámbrica de energía y la comunicación a larga distancia. Él estaba experimentando con un dispositivo mecánico de alta frecuencia impulsado por vapor, conocido como el oscilador mecánico o resonador. Su objetivo era crear un método eficiente para generar y sincronizar corrientes eléctricas mediante vibraciones mecánicas y resonancia. Tesla partía de la teoría de que cualquier objeto, estructura, edificio e incluso la misma Tierra tenía una frecuencia natural de vibración. Así que si aplicas una fuerza rítmica pequeña a esa estructura, coincidiendo exactamente con su frecuencia natural, la energía se acumula y las oscilaciones se amplifican drásticamente sin necesidad de aplicar una fuerza bruta masiva. Resulta que un día, mientras Tesla estaba experimentando y estaba ajustando su oscilador en su laboratorio, el dispositivo comenzó a vibrar en una frecuencia que entró en perfecta sintonía con las vigas estructurales, los cimientos y los pisos de madera del edificio en donde él se encontraba. De esta forma, las paredes comenzaron a sacudirse, las tuberías de gas temblaron, el mobiliario se movió e incluso los cristales de las ventanas estallaron. Obviamente, alarmados por el temblor repentino, los vecinos creyeron que se trataba de un terremoto y llamaron a la policía y a los bomberos. Pero al percatarse de lo que estaba ocurriendo y antes de que las autoridades irrumpieran por completo, Tesla rompió el aparato a martillazos para detener este fenómeno. Años después, Tesla capitalizó este accidente con fines publicitarios y de investigación teórica. Afirmó que con este pequeño dispositivo él podía demoler un edificio entero o hacer temblar la corteza terrestre si se calibraba a la frecuencia de resonancia correcta de la Tierra. Y bueno, cuando falleció Tesla, adivinen quién se robó toda esta información. Pero continuemos con el HAARP. Porque hay registros de desastres naturales en donde los gobiernos han actuado con ineptitud, negligencias institucionales, silencios e intentos de control de información, como si quisieran ocultar algo o como si quisieran el mayor número de bajas en estos desastres. En primer lugar, tenemos el caso del huracán Katrina en 2005. Este fue el golpe más grave en Nueva Orleans, una zona en donde habitaban mayormente personas afroamericanas. Bueno, resulta que después de que los golpeara el huracán, los canales que fueron construidos y supervisados por el ejército de Estados Unidos colapsaron, no solo por la tormenta, sino por las fallas de diseño. Gracias a este pequeño detalle es entonces cuando el agua entró a la ciudad y cobró la vida de miles de personas. Lo curioso es la respuesta de la agencia federal. Resulta que en esa ocasión la reacción fue extremadamente lenta. Pero cuando les digo lenta es que en verdad todo el país estaba viviendo con normalidad mientras miles de ciudadanos en Nueva Orleans, en su mayoría afroamericanos y de bajos ingresos, quedaron atrapados durante días sin agua, sin comida, sin electricidad, incluso sin tejados y nadie hacía nada. Incluso las noticias inventaron reportes sensacionalistas acerca de que los ciudadanos de Nueva Orleans estaban saqueando descontroladamente los supermercados. Esto provocó una respuesta militarizada en lugar de priorizar las misiones urgentes del rescate humanitario. Años después se demostró que muchos de estos reportes de crímenes masivos habían sido fabricados. La pregunta aquí es, ¿por qué hicieron esto? Otro evento fue el incendio de la isla de Maui, en Hawái en 2023. Resulta que durante los incendios forestales que arrasaron la histórica ciudad,
las sirenas de emergencia de Hawái nunca sonaron. Es decir, que las autoridades locales defendieron la decisión de no sonar las alarmas, argumentando que la gente había corrido hacia los cerros. Pero la falta de avisos oportunos por la radio, televisión o mensajes de texto dejó a miles de residentes atrapados en el tráfico sin vía de escape. En los días posteriores al desastre, las cifras oficiales de desaparecidos y muertos tardaron en actualizarse y fueron manejados con opacidad. Otro evento bastante sospechoso fue el terremoto y el tsunami en el Océano Índico en 2004. Resulta que un gigantesco terremoto submarino de magnitud 9.3 se dio frente a la costa de Indonesia. Este fue uno de los terremotos más potentes jamás registrados. Sacudió toda la región y generó una serie de enormes olas destructivas. Resulta que las olas arrasaron zonas costeras turísticas y comunidades enteras en cuestión de minutos en más de 14 países, principalmente en Indonesia, en Tailandia, en Lanka e India. Ese hecho cobró la vida de más de 230,000 personas. Resulta que en ese momento los sistemas de emergencia de 14 países no supieron cómo actuar, ni tampoco tuvieron la forma de comunicarse entre sí para alertar a toda la gente que se encontraba en la costa para que pudieran huir. Por último, permítanme hablarles de un evento más reciente. Resulta que durante los momentos de máxima tensión militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, la volatilidad escaló drásticamente. Y fue cuando Irán atacó una base militar estadounidense. Resulta que un poco antes de este ataque, la zona se encontraba en una de las sequías más severas y prolongadas de la historia de Irán, donde las reservas de agua y los principales embalses registraron mínimos históricos y temperaturas extremas. Bueno, pues una vez que atacaron específicamente esa base militar de Estados Unidos, comenzó a llover. Tras meses de escasez absoluta, aparecieron tormentas, lluvias e incluso nevadas sorpresivas en la zona. Rápidamente se viralizaron publicaciones en plataformas con millones de visualizaciones que aseguraron que una base militar estaba relacionada con la modificación climática y que básicamente esta había sido desactivada porque sufrió un ataque. Por último, quiero hablarles de los búnkers de los millonarios. Existen empresas especializadas a nivel mundial que reportan haber construido docenas de complejos colectivos y búnkers residenciales privados de alta gama. Se calcula que un sector exclusivo de magnates como Mark Zuckerberg en Hawái o Peter Thiel en Nueva Zelanda cuentan con complejos subterráneos personalizados y altamente fortificados. Existen también complejos gubernamentales subterráneos masivos en Estados Unidos, en los Alpes suizos, que han sido modernizados a través del tiempo. Estos cuentan con sistemas avanzados de filtración de aire, reservas de agua, generadores de energía e incluso granjas hidropónicas internas. Obviamente la élite tiene información secreta sobre colapsos inminentes o invasiones. Además de que tienen información sobre el colapso climático, desastres naturales extremos, inestabilidad geopolítica, conflictos nucleares, pandemias y colapso del orden social. Aunado a esto nos encontramos con las bases en el espacio. La carrera espacial moderna liderada por agencias espaciales internacionales como la NASA con el programa Artemis, además de corporaciones como SpaceX de Elon Musk, o el Blue Origin de Jeff Bezos, tiene entre sus objetivos principales establecer presencia humana permanente en la Luna y posteriormente en Marte. El plan de colonización lunar tiene como objetivo construir hábitats presurizados, plantas de extracción de recursos como agua, hielo, para transformarlo en oxígeno potable, además de sistemas de energía solar. Resulta que la Luna funciona como un paso obligatorio para después viajar a Marte. Aunque la narrativa pública de estos millonarios
ha sido la inspiración artística o la curiosidad humana, los analistas y los propios magnates reconocen motivaciones más pragmáticas. Básicamente, la Tierra es vulnerable no solo ante los conflictos bélicos, sino a los desastres naturales masivos. Nos han enseñado a creer en los gobiernos, las grandes corporaciones y la élite global. Nos han dicho que estas instituciones inofensivas tienen un único propósito de velar por nuestro bienestar. Nos venden la idea de que el poder opera con ética y que los límites morales existen. Pero la historia y el tiempo se han encargado de desmantelar esa ilusión de golpe. Ahí están los archivos del pasado y se los voy a recordar. Chernobyl, las Torres Gemelas, el Titanic, el desarrollo despiadado de la bomba atómica, armas nucleares capaces de borrar continentes enteros, la creación sistemática de agentes y armas biológicas diseñadas no solo para ganar guerras, sino para destruir a toda la población. La evidencia histórica demuestra sin lugar a dudas que son capaces de cualquier cosa y a costa de lo que sea, sin que les importe lo más mínimo la vida de ningún ser que habite en este planeta. Entonces, dejemos de ser tan ingenuos para creer que todas las catástrofes son naturales. Existen dueños del mundo que se encierran en búnkeres de ultralujo mientras sueñan con huir a otros mundos, y nosotros somos los que financiamos esos proyectos. La verdadera pregunta es, y siempre ha sido, ¿cuál es el límite para ellos? ¿Y cuándo van a parar? Hay mucha información que falta, pero me gustaría dejar hasta aquí el video. Obviamente les voy a pedir que compartan, que comenten. No sé si tengo algún dato erróneo, por supuesto que puedo corregir. Les voy a pedir que me sigan en mis redes sociales y espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Chao.